Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Un personaje muy importante para demostrar la veracidad de la resurrección de Jesucristo es el apóstol Santo Tomás, el gemelo, impetuoso, de carácter fuerte y decisiones prontas. Llegó en su momento a proponer a los otros apóstoles, cuando crecía la amenaza de las autoridades sobre Jesús: vamos también nosotros y muramos con él. Le agradecemos además que fuera él quien preguntara: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino en la última cena? Interrogante que mereció la respuesta del Señor, emblemática: yo soy el camino y la verdad y la vida. Pero la escena que más recordamos y que es clave como testimonio de la resurrección es la que ocurrió una semana después de ese suceso, ya no en el capítulo 14, sino en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan. Dice: Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Alguna tradición exegética sugiere que es posible que se hubiera apartado del grupo de los 11, tal era su dolor y su falta de fe por lo demás. Quizá por eso los apóstoles no obedecieron inmediatamente la indicación del Señor, que les había mandado a decir con María Magdalena que los esperaba en Galilea. Si así sucedió, se entiende la alegría con que le cuentan al encontrarlo: hemos visto al Señor. También hoy se repite una historia similar. Podemos encontrarnos con personas en dificultades que piensan lograr, lejos del Señor, lo que solo a su lado podrán disfrutar. Y Jesús espera que nosotros también demos testimonio de su vida gloriosa, de su resurrección, pero sobre todo de nuestra experiencia personal. Hemos visto al Señor. En nuestro tiempo, muchas personas, movidas por un ambiente cultural adverso al cristianismo, plantean los mismos interrogantes del escéptico Tomás. Esperan nuestro testimonio, que se basa en las palabras de San Pablo: si Cristo no ha resucitado, vana es vuestra fe. Al respecto comenta Benedicto XVI que la resurrección no es una teoría, sino una realidad histórica, revelada por el hombre Jesucristo mediante su Pascua, su paso, que abrió una nueva vía entre la tierra y el cielo. Y agrega que no es un mito, ni un sueño, ni una visión, ni una utopía. No es una fábula, sino un acontecimiento único e irrepetible. Jesús de Nazaret, hijo de María, que en el crepúsculo del viernes fue bajado de la cruz y sepultado, ha salido vencedor de la tumba. En efecto, al amanecer del primer día después del sábado, Pedro y Juan hallaron la tumba vacía. Magdalena y las otras mujeres encontraron a Jesús resucitado. También lo reconocieron los 2 discípulos de Emaús en la fracción del pan. El resucitado se apareció a los apóstoles aquella tarde en el cenáculo y luego a otros muchos discípulos en Galilea. Hace poco le comentaba este asunto a un grupo de amigos y uno de ellos, que es historiador, me respondió: es que si la resurrección no es histórica, no hay historia.
y no se refería, pues dijéramos, a la trascendencia del hecho, sino a que es uno de los eventos con mayor cantidad y fiabilidad de testimonios. Es más fiable que la existencia de Cleopatra, pues por decir algo. Pero nadie duda de Cleopatra y muchos dudan de Jesucristo. Y uno de esos testimonios proviene de un escéptico. Y no me refiero a un filósofo de la decadencia griega, sino a uno de los apóstoles, que es el que estamos considerando. La respuesta de Tomás a sus colegas no fue de hecho la más agradable. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. El himno de laudes en su fiesta atribuye su escepticismo al amor, con mucha benevolencia. Dice, al oír lo que refieren tus hermanos, afligido por el cariño, quieres cerciorarte hasta ver y palpar las llagas de Jesús. Una manera benévola de describir esa fuerte respuesta de Tomás a la noticia de sus hermanos de apostolado. Si no veo, si no toco, si no palpo. Tomás pasó a la historia como el prototipo de la falta de fe. Un ejemplo más de defectos de santos que tanto bien nos hacen para llenarnos de esperanza a nosotros, seguidores de Jesús, llenos de miserias. Si un hombre que pasó por tales tentaciones terminó siendo el evangelizador de la India, ¿cuántas cosas grandes podrá hacer el Señor con nuestra pobre vida si somos fieles, personas con fe? O al menos si sabemos rectificar cuando veamos nuestros errores. Al mismo tiempo, el escepticismo de Tomás nos ayuda a los creyentes de hoy, pues deja por el suelo la hipótesis de que los apóstoles experimentaron una alucinación colectiva o que simplemente vieron lo que querían ver. No es así. Tomás dudó y apeló al método experimental, diríamos hoy. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creeré. Por eso podemos retornar a la escena del cenáculo en la segunda semana de Pascua. A los 8 días de la resurrección, estaban otra vez dentro sus discípulos y Tomás con ellos. Al menos se logró un paso, ya estaba de nuevo en familia, al calor del hogar que presidía la Virgen. El ambiente de casa, las costumbres familiares que habían tenido durante los 3 años pasados, habían ido transformando aquella alma atormentada, afligida por el cariño. Era domingo, día del Señor. Había pasado una semana exacta desde la resurrección. Y cuenta San Juan que llegó Jesús, estando cerradas las puertas. Se puso en medio y dijo, la paz sea con ustedes. El Señor siempre nos trae la paz. Le gusta mucho considerarlo al Papa León XIV desde el primer momento de su elección, que fue en tiempo de Pascua. La paz del Señor resucitado sea con ustedes. Y de una vez se planteaba como su objetivo del ministerio, ser como un anunciador de ese mensaje de paz, y por eso pide a Dios por la paz y nos invita a acompañarlo en la oración por la paz del mundo, en estas situaciones mundiales tan llenas de guerras en todas partes. El Señor siempre nos trae la paz. Así lo recordamos cada vez que participamos en la Santa Misa. La paz les dejo, mi paz les doy. También dice, no se las doy como la da el mundo. Paz para nosotros mismos, para nuestro trabajo, para la casa, para la iglesia, para la humanidad. La paz sea con ustedes. Tenemos que pensar que este saludo de Jesús nos debe iluminar cuando veamos a otras personas. La paz sea con ustedes. Cuando nos apabullen las dificultades, la paz sea con ustedes. Las contradicciones, los temores, nuestras propias miserias, la paz les dejo, mi paz les doy. Pero el Señor no solo trae un saludo eficaz para todos, conoce las necesidades de cada uno, las tuyas, las mías,
Se las podemos poner en nuestra oración en este momento, lo que nos aflige, lo que nos inquieta, los dolores de nuestros seres queridos, lo que ya hemos dicho, las intenciones del Papa, del Padre, de la Iglesia, de la obra, del mundo, del país, pero también las nuestras personales. Y se dirige el Señor a nosotros mirándonos a los ojos, respondiendo las dudas que le hemos formulado. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Los exegetas hacen ver que tampoco dice San Juan que efectivamente él metió el dedo o la mano, sino que contestó: Señor mío y Dios mío. Así comenzamos nuestra oración. El autor del himno que hemos citado se emociona ante este relato y dice: qué gozo al contemplar al Señor compadecido de ti, cuando ya creyente le llamas tu Dios y le adoras con toda la fuerza de tu corazón. San Gregorio Magno comenta que la bondad de Dios actuó en este caso de un modo admirable, ya que aquel discípulo que había dudado, al palpar las heridas del cuerpo de su maestro, curó las heridas de nuestra incredulidad. Más provechosa fue para nuestra fe la incredulidad de Tomás que la fe de los otros discípulos, ya que al ser él inducido a creer por el hecho de haber palpado, nuestra mente libre de toda duda queda confirmada en la fe. De este modo, en efecto, aquel discípulo que dudó y que palpó se convirtió en testigo de la realidad de la resurrección. Quizá es injusta entonces la connotación de incrédulo por antonomasia para un hombre que no dudó en hacer un acto de fe tan notorio. San José María comentaba en una meditación: yo comprendo bien la confusión de Tomás delante del Señor y el maravilloso acto de fe y de amor que se le escapa. Señor mío y Dios mío. Toca a Cristo como nosotros, que lo tocamos en la Eucaristía, que lo recibimos cada día en la hostia santa y que lo tocamos también en la eficacia de la labor. Y sin embargo, nuestra fe, ¿cómo anda? Vamos a hacer examen preguntándonos aquí, ¿cómo anda nuestra fe? Fe en Dios, en su gracia, que puede transformar las almas como cambió la de Tomás, y lo vemos, lo palpamos en el ambiente, en nuestra cercanía. Fe en los medios sobrenaturales, en la eficacia de la oración, de la penitencia, del trabajo, de la alegría, para nuestra lucha personal y para el apostolado. ¿Cómo anda nuestra fe? Podemos preguntarnos al considerar esta escena. ¿Cuánto le agradecemos este don al Señor? ¿Cómo nos esforzamos por acrecentarla? Con el estudio de la teología, del catecismo, de los libros de teología dogmática, con una oración más intensa, con la lucha por obrar en consecuencia con lo que creemos, con la coherencia. Junto con este breve examen de conciencia, deberían surgir propósitos de mejora, de recomienzo en la lucha, aprovechando el tiempo de Pascua, propósitos de resurrección, para ser fieles testigos del Señor resucitado. En este rato de oración acudimos al Señor para pedirle, como los personajes del Evangelio: Señor, aumentanos la fe. Yo creo, pero ayuda tú mi poca fe. Benedicto XVI proponía unos objetivos muy claros, ahora nos lo propone Dios a cada uno. Dejarse conquistar totalmente por Cristo. Anhelar la ciencia del amor, que solo se aprende de corazón a corazón con Cristo. Por eso le pedimos fe al Señor, para encontrarlo en las pequeñas contrariedades de cada jornada, en el deber pequeño, en la puntualidad, en el trabajo humilde, en el apostolado constante,
Precisamente por este motivo, dice el Papa, no debemos alejarnos nunca del manantial del amor que es su corazón traspasado en la cruz. Esa llaga, ¿no?, que el Señor ofrece para que le veamos. Trae aquí tu mano, métete en la llaga del costado. Con ese corazón amante, Jesús corrige a Tomás. Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Dice un exégeta que el evangelista nos ha dado en los 4 episodios del capítulo 20 4 ejemplos ligeramente distintos de fe en Jesús resucitado. Por un lado, lo que le pasa a Juan, que es llamado por María Magdalena, junto con Pedro, para que vean la realidad del sepulcro vacío. Aquel hombre corre, como es un hombre joven, le gana la carrera a Pedro, luego tiene la delicadeza, sí, la humildad, la obediencia de esperar en la puerta a la llegada del Papa. Y solo cuando llega Pedro, entran juntos al sepulcro vacío. Y Juan nos conserva un verbo muy interesante porque explica que los lienzos estaban plegados. Es decir, no estaban enrollados, como sería lo normal, cuando una persona que estuviera envuelta, pues se los quita, como le pasó a Lázaro en su resurrección, sino que pues es como si Jesús estuviera envuelto en sudario y mortaja y desaparece, deja de estar, y entonces pues se plegan los lienzos aquellos. Y ese es el término que utiliza San Juan, que termina siendo una prueba más de la resurrección del Señor. El discípulo amado cree después de ver los lienzos mortuorios, pero sin haber visto al mismo Jesús. Cree en la resurrección de Jesús viendo unos trapos, podríamos decir. Ese es un caso. Porque amaba, esperaba. Porque amaba, fue fiel, acompañó a María hasta el Calvario y allí recibió de labios del Señor a nuestra madre como herencia. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y nos representa a todos. Fe para perseverar al pie de la cruz. Fe para ir al sepulcro. Fe para creer en el cumplimiento de las promesas. Por eso es el discípulo amado y por eso recibe ese maravilloso encargo de cuidar de María después de que Jesús suba al cielo y ser cuidado por ella sobre todo. Magdalena, otra figura tremenda de la mañana de Pascua. Sabemos, por fe, no lo vemos revelado en la Escritura, que seguramente Jesús se apareció en primerísimo lugar a su madre, la Virgen, que estaba llena de fe y de esperanza y de amor, y que esperaba pues la aparición de ese hijo vivo al tercer día, como habrían hablado tantas veces cuando estaban a solas. Pero después de su madre, Jesús se acerca a aquellas mujeres fieles, a aquellas mujeres valientes que van a primera hora a embalsamar, a estar cerca, a adorar aquel sagrario donde reposaba el cuerpo inerte de la humanidad de Cristo. ¿Quién nos va a mover la piedra? No importa, pero allá vamos. Y cuando llegan, encuentran esa realidad tremenda del sepulcro vacío. Magdalena corre a anunciarlo a Pedro y a Juan, regresa con ellos. Se encuentra con aquel señor jardinero, piensa ella, hortelano, y le pregunta, ¿dónde está? Si tú te lo has llevado, dime. También con una valentía, una fortaleza, una fidelidad. Hasta que escucha de labios de aquel desconocido su nombre, María. Y al escuchar aquella palabra, reconoce lo que dice el capítulo 10, el buen pastor conoce sus ovejas y las llama por su nombre, y las ovejas lo conocen a él. Responde Raboní, maestro,
El Señor le dice, no me retengas, ¿no? Dile a tus hermanos, porque ya somos hermanos todos, que los espero en Galilea. Magdalena ve a Jesús, pero no lo reconoce hasta ser llamada por su nombre. Juan, Magdalena, luego están los discípulos que reciben la visita por la tarde, que el Señor se les aparece cruzando las paredes con esa nueva realidad de su cuerpo glorioso. Sin embargo, les muestra sus llagas como credenciales. Come con ellos como si necesitara alimentación, para que vean que sigue siendo el mismo, solo que en otra dimensión, cuerpo glorioso. Y les da el Espíritu Santo, y les asigna la misión de la evangelización, de la iglesia, del bautismo, de la confesión. Lo que ustedes perdonen en la tierra, queda perdonado en el cielo. Lo que retengan en la tierra, queda retenido en el cielo. Juan 20:23, institución del sacramento de la reconciliación, en el mismo lugar donde 3 días atrás había instituido el orden sacerdotal. Hagan esto en conmemoración mía. Y el sacramento de la Eucaristía. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Los discípulos lo ven y creen, excepto Tomás, que había huido y no estaba allí presente en el momento de la aparición. Ahora también Tomás lo ve y cree, pero solo después de haber insistido con terquedad en el aspecto maravilloso de la aparición. Los 4 casos son ejemplos de la actitud de los que ven y creen. Vengan y verán, decía el Señor 3 años atrás, cuando comenzó el encuentro con los discípulos, cuando los llamaba a seguirle. Vengan y vean. Ahora, después de haber visto su predicación, sus milagros, la vida ordinaria a lo largo de 3 años, y haber experimentado el dolor tremendo de la pasión y muerte, ven la resurrección. Vengan y vean el misterio pascual. Ven y creen. Pues bueno, a eso nos invita a nosotros también el Señor, con las palabras que le dice a Tomás: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Y eso somos nosotros, que hemos de responder con la fe renovada de Tomás. Es lo que se pide al Padre Eterno en la colecta de la misa de este discípulo. Tú que concediste a Santo Tomás reconocer a Cristo como su Señor y su Dios, por intercesión de este apóstol, haz que crezcamos en la fe, que crezcamos en la fe, que conozcamos más de ti, que estudiemos más tu revelación y que te amemos más, que te busquemos más en el pan y en la palabra, en la hostia y la oración, en los demás sacramentos, en la vida espiritual, en el trato con los más necesitados. Por intercesión de este apóstol, haz que crezcamos en la fe, para que, creyendo firmemente en tu Hijo Jesucristo, podamos participar de su vida divina. La puerta de entrada, la fe como puerta de acceso al misterio de Dios. Podemos entrar por esa llaga, como hemos aprendido de la devoción de San José María. A este propósito comentaba: hemos de pensar si nuestra fe no es también escasa, en la misma meditación que hablábamos antes de 1964. Hemos de pensar si nuestra fe no es como la de Tomás, tanto criticarlo y de pronto somos como él. Si a veces no tenemos miedo de sentir la voz del enemigo de nuestra alma que nos retrae de manifestar públicamente nuestra fe, diciéndonos que somos fanáticos, que no hay que tomárselo tan en serio. Fe para manifestar nuestra fe, como hacen las mujeres, como hace la Magdalena ante el hortelano, como hace Cleofás ante el desconocido camino de Maús, y como terminarán haciendo los discípulos ya pues en tiempos del Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles, que tomarán hasta la cárcel por dar testimonio. Les dicen: los liberamos, pero dejen de estar diciendo ese cuento.
Y San Juan dice, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso es fe vivida. Falta de fe es tener miedo de sentir la voz del enemigo de nuestra alma que nos retrae de manifestar públicamente nuestra fe. Ser como Jesús, que se acerca a los caminantes de Maús y les dice qué es lo que les pasa, porque están tristes. Y cuando ellos le cuentan, dicen, pues son necios y torpes, no han leído la Escritura. O el otro que va y se le acerca al etíope, ¿qué estás leyendo? El otro puede decir, ¿usted qué le importa? Pero bueno, yo voy a ver y el Espíritu Santo me ayuda. Y el otro dice, estoy leyendo las profecías del Antiguo Testamento. Venga, yo le explico, usted sabe a qué se refieren. Y habla de Jesús y termina bautizándolo. Fe para tener una valentía, una audacia apostólica. La gente está necesitando de Dios. Lo esperan, nos piden, demuéstrenos con sus vidas que Cristo está resucitado, que Cristo vive. Llamó la atención en esta Pascua decenas de miles de bautismos de adultos en países tradicionalmente difíciles, en Francia, en Estados Unidos. La gente buscando a Dios, recibiendo el bautismo. Pues ¿cuántos estarán por ahí? Como dice, le gusta decir a don Álvaro, como el arpa del poema de Becker, que está por ahí tirada en un rincón, esperando que una alma le diga, levántate y anda. Tened esta fe sobrenatural, dice San José María. Sabed que moveremos montañas, que resucitaremos a los muertos, que daremos voz a las lenguas que no saben hablar, y eficacia de obras al cuerpo tullido. Soñad y os quedaréis cortos. ¿Cuántas veces hemos experimentado en distintas facetas de la vida? En el trabajo profesional, en la labor apostólica. Soñad y os quedaréis cortos. No importa que las montañas estén quietas, las podemos mover. No importa que la gente está muerta, pues la resucitamos. Que estén tullidos, también lo vemos en el Nuevo Testamento. San Pedro, poniéndolo a caminar, ¿no? Al final tiene que decir, bueno, no soy yo, es Jesucristo que obra en mí, ¿no? Que daremos voz a las lenguas que no saben hablar, que daremos luz a los ojos que no ven. Saber eso y creer eso, estar seguros del Señor en cada momento concreto, no es fanatismo, es creer en Cristo resucitado. Y cita a San Pablo, sin cuya resurrección es vana nuestra fe. Pero como sabemos que resucitó, pues la fe no es vana, tiene que ser fructífera. Hemos de estar sabiendo eso y creyendo eso, seguros del Señor en cada momento concreto. Por eso ese mensaje de la Escritura también, no tengan miedo, no temas, soy yo, vivo, glorioso, resucitado. Concluyamos pidiendo al Señor vivo, resucitado, que nos aumente la fe. Como dice también San José María, nos falta fe. El día en que vivamos esta virtud, confiando en Dios y en su Madre, seremos valientes y leales. Dios, que es el Dios de siempre, que no se ha cortado sus manos, obrará milagros por nuestras manos. Terminemos diciéndole, dame, oh Jesús, esa fe que de verdad deseo. Madre mía y Señora mía, María Santísima, haz que yo crea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.